Muy buenos días. El Señor le bendiga a usted que va a ver esto a través del canal de YouTube, Profeta Denis Paniagua, y a todos los que estamos acá en manera presencial. Continuamos hoy con las enseñanzas sobre las perversiones. Y vamos a hablar de una perversión que, después de la que estuvimos hablando la semana anterior, de la perversión religiosa, es la siguiente, más delicada, porque tiene que ver con un área que todo ser humano posee. El ser humano es un ser tripartito, lo hemos enseñado en diferentes escuelas que hemos dado anteriormente. Somos un cuerpo que contiene un alma que se sostiene por el espíritu. O sea, somos un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. La parte de la carne, que es el cuerpo, ya nos explica la palabra que es perecedera. Cuando nosotros morimos, literalmente esta carne así de guapo, como nos ha hecho el Señor, así de guapa como la hizo, se va a quedar ahí y se lo van a comer los gusanos. Por eso este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos de mantenerlo en forma, en todo aspecto, natural y espiritual. Comer saludablemente, orar y bendecirnos para que este templo esté bien. Está la parte del alma, que es la que está en disputa siempre. Que si vamos hacia el cielo o que si nosotros no decidimos, pues nos reclama el enemigo y vamos al infierno por causa de nuestros pecados. Por eso hemos estado en este proceso. Pero está el sustento de la tercera parte, que es el espíritu. El espíritu del hombre no es el mismo que el espíritu de Dios. Y hoy vamos a hablar de los tres tipos de espíritu que hay y de la perversión de este. Porque el espíritu es una parte fundamental de nosotros. Muchas personas a veces dicen: ¿qué espíritu tiene este ser humano? ¿Verdad? Tiene un espíritu de emprendimiento, y eso es incorrecto decirlo. Tengo un espíritu de tristeza sobre mí. Eso es incorrecto. ¿Qué espíritu de emprendimiento tiene esta persona? Tiene un espíritu de guerra, tiene un espíritu que anima. Y muchas veces la misma iglesia, por su propia ignorancia, como dice la palabra de Dios, que por ignorancia el pueblo de él perece, dice amén a esto. Y usted tiene que aprender a reconocer estos tres tipos de espíritu, porque la perversión de cualquiera de ellos nos puede arrastrar a dimensiones y a áreas muy oscuras de las tinieblas. Y es que, como hemos enseñado durante todas estas semanas atrás, el objetivo de las tinieblas a través de las maldiciones y perversiones es hacernos no adquirir el cielo, apartarnos de la gloria de Dios, que de por sí dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado somos destituidos. Pero ser destituidos significa que nos sacaron de ahí, no significa que no podamos entrar de nuevo. Dice que su misericordia es nueva cada día para nosotros. Sus misericordias, porque son muchas, son nuevas para mí y para usted todos los días. Pero tenemos que alcanzar esa misericordia. Tenemos que buscar esa misericordia. ¿Cómo? Limpiándonos espiritualmente. Vamos a hablar de los tres tipos de espíritus. Está el espíritu humano. Es el primer tipo de espíritu que hay. Está el espíritu que es el del hombre, el ser humano. Ese es el espíritu número uno, el espíritu del ser humano, el del hombre. Está el espíritu de la brujería, el espíritu de los brujos, el espíritu de los hechiceros, el espíritu de las tinieblas, que no tiene que ver nada ni con demonios, no tiene que ver nada con ángeles, no tiene que ver nada con seres caídos, con vuestra hermana. Es el espíritu de los brujos, es el espíritu de brujería. Y por último está el espíritu de Dios. Hay otras variables más profundas que las vamos a analizar más a fondo después, pero en este momento vamos a hablar de estas tres primeras partes: espíritu de hombre, espíritu de brujo, o el espíritu de las tinieblas, y el espíritu de Dios. Entonces, el ser humano tiene por sí solo un espíritu, que es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre tiene la libertad del libre albedrío, dice la palabra, que el espíritu del hombre es el que nos deja decidir. Cuando dice hombre, no está hablando del género masculino o femenino, sino del ser humano como raza, ¿verdad? Del hombre como raza. Entonces el ser humano tiene la decisión libre de pecar o de no pecar. Y Dios dice que contra eso Él antepone su propia voluntad. O sea que Dios no hace nada ni tuerce nada para que tu espíritu sea violentado en cuanto a decisiones. Se llama libre albedrío. El libre albedrío es el que dice: usted sabrá si quiere pecar o no. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, porque no cabe otra palabra más correcta para decirlo, en su infinito amor dice: pero yo te aconsejo, yo te instruyo y yo te invito a que no peques más. Y por eso envió a Jesús, para que no hubiera una sola excusa basada en la ley de los hombres y en la ley de Dios que Él no cumpliera.
para que no pudieran decir, es que nadie puede cumplir. Vino Jesús y cumplió todo. Entonces hoy en día, la perversión espiritual arrastra muchas áreas que el ser humano quiere poner como excusa para decir que, pues como tengo derecho a pecar, a mí que me juzgue Dios. ¿Usted quién es para juzgarme? Y es que eso representa la perversión del espíritu del hombre. Vamos a hablar brevemente de eso. Luego viene el espíritu de la brujería, el espíritu de los brujos. Ese espíritu ya de por sí está pervertido, pero habita también en lo interior del ser humano. Porque la maldad, dice la palabra de Dios, vino al hombre para corromper, o sea, pervertir. Corromper, pervertir, torcer son sinónimos. Para pervertir sus caminos. Por eso dice la palabra de Dios que cuando el niño se le instruye en el camino correcto, este no se apartará de él. Dice que el mismo sabio ve el camino y si hay peligro, ¿qué hace? Se aparta de él. Pero las tinieblas, cuando llegan al ser humano, confunden la mente y traen perversión de los diseños. Y es así como empiezan a poner velos y velos y velos, y entonces ya no vemos claramente, y cuando nos damos cuenta nuestra vista es cegado, ya no escuchamos claramente, y nuestros oídos empiezan a enturbar y ya no escuchamos. Entonces nuestras palabras, en vez de hablar bendición, no se entiende lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos llenándonos de velos a través de la perversión. Los brujos, los hechiceros, los ocultistas, los adoradores de las tinieblas tienen este espíritu fundamentado en sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos escasean del tercer espíritu, que es el espíritu de Dios. Sin embargo, no quiere decir que no lo tengan. Todo ser humano posee los tres espíritus dentro de sí. La diferencia es a cuál yo deseo entregarle la autoridad de que gobierne. Porque yo puedo decir que voy a dejar que el espíritu humano mío controle todo, sin volverme un brujo. Pero entonces le doy rienda suelta a la carne. Entonces me voy en orgías, me voy en prácticas sexuales, me voy en prácticas de homosexualismo, de lesbianismo, de animalismo, me voy en prácticas de glotonería, de cosas de lo que usted quiera que tengan que ver con la decisión que yo tomo. Pero no caigo en brujería, no caigo en hechicería, no caigo en perversión religiosa, sino que simplemente le doy rienda suelta a mi vida como ser humano, como digo yo una vez más, sexual, sentimental, emocional, hacer desastres, volverme un alcohólico porque al fin de cuentas es mi cuerpo, abortar porque es mi cuerpo, y lo que usted quiera decir. Eso es cuando el hombre dice, ok, de los tres espíritus, el espíritu humano me gobierna. Entonces soy soberbio, soy arrogante, soy repugnante. A mí que nadie me hable. Todo lo que hablábamos la semana anterior de las perversiones religiosas, que también tienen que ver con la conducta nuestra. Pero cuando yo sobrepaso esos límites y permito que un espíritu de brujería controle mi vida, que está en mí, pues entonces es cuando la gente empieza a caer en prácticas de perversión espiritual, porque ya ahora va y empieza con que le lean la manito, con que le lean los huesos, con que le lean las runas, con que le lean el tarot, con que le lean el horóscopo, con que le hagan una limpia con chamanes, con que le hagan esto, con que le hagan allá, con que ponga una rosa en agua y que al día siguiente, todas esas cosas que ni siquiera le voy a nombrar porque son pura baratija. Sin embargo, las personas al creer en esto entregan su espíritu al espíritu de brujería. Entonces no es mentira que existen los videntes, sí existen. Existen los adivinos, sí existen, porque permiten que en vez de ser el espíritu de Dios que los guía, es el espíritu de tiniebla, de brujería y de ocultismo que los domina. Por eso el brujo tiene poder. Yo siempre lo he enseñado. El brujo tiene poder, pero cuando se topa con un cristiano que anda como debe de ser, es intocable ese cristiano, y el brujo no tiene poder. Pero en tanto haya puertas abiertas, el brujo toca hasta cuando sea el brujo más aprendiz. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en él empatiza con el espíritu de la otra persona, y como es mayor, tiene autoridad y lo somete. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando un espíritu del ser humano es echado, ve qué interesante esto, significa que la casa está vacía. No significa que se quedó sin el espíritu, porque entonces seríamos un alma ahí inerte. No, significa que en ese momento el espacio de control, por decirlo así, como si nuestro cerebro fuera un puesto de mando, el que controla todo está en este momento en blanco, está en piloto automático.
Entonces dice que al echarlo, este espíritu inmundo se va y busca 7 peores que él. Y cuando viene, si la casa está vacía, ojo a este interesante contexto, si él viene con estos 7 peores, ya no es uno, son 8. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que el número 8 significa la gobernabilidad del ser humano, ¿verdad? El día 7 el Señor terminó todo y reposó, y el día 8 empezó el hombre a cumplir su función. Entonces estos 8 espíritus que representan la decisión del hombre, cuando vienen y la casa está vacía, o sea, el Espíritu de Dios no es el que está en control master, ¿qué pasa? Dice que vienen y habitan, y ahora el estado de aquella persona viene a ser peor que el anterior. ¿Por qué? Porque esto es un diseño contrario a lo que le pasó a Job. Dice Job que el estado postrero, o sea, el estado después, fue mejor aún de como estaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que habitaba en él estaba ahí y la casa estaba llena. Entonces, cuando el nivel 2, o el segundo nivel de espíritu, que es el espíritu de brujería, habita, controla a la persona y solo lo conduce a tinieblas. Por eso el adivino tiene sueños y puede ver, pero no significa que sea certero. No significa que porque él lo diga es porque se lo reveló el espíritu. Es que los demonios también hablan, los demonios también traen información. La única diferencia y la forma más clara de evidenciar esto es que el espíritu de brujería, de adivinación, de ocultismo y todas estas cosas que están ligadas a lo mismo, te dicen cuál es el problema. Veo, dicen ellos. Y lo recuerdo cuando yo practiqué brujería, veo en tu futuro una persona, y veo esto, pero nunca le dicen cómo librarse de ese mal. Nunca le dicen cómo adquirir esa bendición que ellos dicen. Solamente le dicen eso y le cobran y dicen, bueno, ya yo le leí lo que veo, pero no le dan nunca una respuesta. En cambio, el Espíritu de Dios, a través del mover de los profetas, del mover profético, le dice a usted pasado, presente y futuro. Y le dice, veo este problema, pero te da la solución. No lo deja ahí en el aire como las tinieblas. Las tinieblas las leo y dice, uy, vea lo que estoy viendo. Uy, viene contra usted un gran peligro. Póngase vivo, póngase viva, pilas puestas, porque viene algo. Pero de ahí nada más le dice. En cambio, el Espíritu de Dios, a través del mover profético, le dice, ¡hey! Veo un peligro eminente, viene contra ti, pero dice el Señor, y empieza lo bueno, dice el Señor que yo te sostendré, y le empieza a dar estrategia, y le empieza a decir cómo echar fuera, y le empieza a fortalecer para que cuando venga ese momento, porque va a venir, sepa cómo enfrentarlo y derribarlo. Esa es la gran diferencia entre el espíritu de brujería y el Espíritu de Dios. Ahora, cuando una persona está en autoridad, cualquiera de los dos espíritus menos el de Dios, el Espíritu de Dios está ahí dormidito, está en el ser humano, está inactivo. Así como el espíritu humano está inactivo en el hombre, hasta que entra su estado de conciencia. Los antiguos psicólogos, psiquiatras decían, creían antes de hasta casi 1910, que un niño antes de los 10 años no era todavía un ser humano. Así decían ellos, es casi un ser humano, todavía no es, porque todavía su mente está inocente, no razona, no piensa. Entonces muchas veces la gente le llama a esto la inocencia. Por eso muchas personas tienen el pensar de que cuando un niño muere inmediatamente va para el cielo, porque su conciencia no ha sido pervertida. Sin embargo, si un niño a los 5 años le empiezan a destruir en el mal camino, ¿qué creen ustedes? Está encaminado ahí. Sin embargo, no tiene que ver con lo que él haga, sino con lo que cree. Por eso es que hasta que el estado de conciencia es abierto en nosotros, el espíritu del hombre aún está dormido, no se ha desarrollado, no se ha activado, o sea, está puesto ahí. Es como que usted tenga dentro de usted 3 chips y todos están apagados, hasta que en un momento, ¡pah!, se enciende uno. Hay niños, tristemente, que por las perversiones y maldiciones generacionales, desde pequeñitos, se activa en ellos la brujería, se activa en ellos la perversión. A esto se le llama en el mundo promiscuidad. Cuando hablemos de la perversión sexual lo vamos a ver, pero es curioso ver una niña, un niño de 7 años que diga que es homosexual. Es ilógico. Sin embargo, hoy las tendencias del mundo quieren decir que ya un niño en la escuela puede decir, es que yo no sé si ahora soy hombre o mujer.
¿Por qué? Porque hay una perversión espiritual detrás de eso. Que un niño o una niña diga, sí, yo quiero ser novio de este que es adulto, se llama pedofilia, que es una perversión sexual, pero que está ligada a lo espiritual. O que un niño diga, sí, yo quisiera ser brujo. Un niño no va a decir esto por sí solo, tiene que haber una influencia. Significa que alguien activó ese chip. Aunque esta no es la perversión sexual, un niño no va a decir con 7 años, sí, quiero tener relaciones sexuales con alguien. No está en su mente. Pero ¿qué pasa? Aunque suene como a chiste, como a meme, ver a una niña de 7 años bailando esto que ya bailan con ropitas casi que desnuda y siendo una niña, la está predisponiendo. O a un niño. ¿Por qué? Porque está activando ese chip del espíritu humano. Un niño no tiene maldad, un niño no tiene arrogancia, un niño no tiene egoísmo, hasta que se activa en él el espíritu humano. Entonces un niño que de repente compartía, un día usted dice, hey, pero ¿y ahora este niño no quiere compartir nada con nadie? Y ahora es egoísta y llega y pelea. Es porque se activó ya en esta persona, aún en el estado de su conciencia limpia, ya se activó la injusticia, ya se activó la avaricia, ya se activó el no prestar nada. ¿Cómo se le llama eso? Cuando usted no quiere prestar, el egoísmo. Ya se le activó la rebelión, brujería. ¿Y qué activa la brujería? La rebelión. ¿Recuerdan cuando hablamos de estas enseñanzas? Porque delante del Señor la rebelión es como la idolatría es como la hechicería es como brujería. Pero vamos al tercero, que es el más importante. Es ahí cuando vemos personas como yo, por ejemplo, que desde que nació, a sus 5 años lo introdujimos mis padres, mi papá me introdujo en brujería, practiqué muchas cosas, desde los 7 años ya tomaba alcohol, entonces mi espíritu humano y mi espíritu de brujo se levantaron, y yo era un brujo. Pero ¿saben algo? Hoy yo entiendo y he aprendido, gracias a la instrucción de mi papá espiritual, que yo siempre fui un profeta. Lo que pasa es que estaba siendo usado por las tinieblas. Qué interesante es esto cuando la perversión llega a nosotros, porque significa que a mí, a mis 30 años de edad, cuando yo conocí a Cristo, cuando yo conocí al Señor, yo lo acepté en mis 31, porque fue antes de terminar mis 30, pasada 31. Yo tengo en este momento 11 años de conocer al Señor. En mí estaba el Espíritu de Dios, pero estaba dormido, estaba apagado, estaba inerte, porque yo era un brujo, porque yo era alguien con un desorden de vida sexual, porque era alguien con un problema de desorden financiero, económico, de esto, de lo otro, le hacía daño a las personas, era mentiroso, era acá, todo lo que usted quiera, por maldiciones y por puertas que yo mismo abrí. Pero aún así, en medio de todas estas prácticas, resulta que el Espíritu de Dios aún estaba dentro de mí, solo que nadie lo había encendido nunca. Es más, nadie lo puede encender por nosotros, solo nosotros mismos. Porque por eso dice el Padre que solo por libre albedrío, por voluntad propia, yo puedo decir, sí, yo renuncio a esta vida de muerte, yo renuncio a esta vida de tinieblas, yo renuncio a mi pasado, yo renuncio a ser quien soy yo, y reconozco que Jesús me dio vida eterna, y ¡pah! Se despierta, se enciende el gran motor del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces ven como los 3 espíritus están en el hombre. Simplemente es que hay que ver cuál se enciende primero. Por eso debemos de instruir al niño en su camino, para que desde pequeñito el Espíritu de Dios se active. Ahora, no porque una persona vaya a la iglesia se activó en sí ya el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que les hablábamos la semana anterior con respecto a las perversiones religiosas? Muchas personas pueden nunca faltar un domingo a la iglesia, de la religión que usted quiera, católica, evangélica, budista, ir a la iglesia y pareciera muy espiritual. Los budistas le llaman elevados espiritualmente. Ellos buscan la iluminación espiritual, pero no significa que por eso se va a despertar el Espíritu de Dios, porque hay una perversión, y ya vamos a hablar de esto. Puede venir un evangélico, un pentecostal, un bautista, la denominación que usted quiera, y no fallar un domingo, y hasta que no llega un mover que activa verdaderamente el Espíritu de Dios, esta persona es como un miembro más de una iglesia. Pero de repente ocurre algo que se llama avivamiento. ¿Por qué avivamiento? Porque hubo vida en algo que estaba ahí inerte. No es que el espíritu estaba muerto,
porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si no, no seríamos nada. Seríamos un árbol, seríamos una planta, seríamos un perrito, como ellos seríamos, perdón, no seríamos uno, seríamos como uno de ellos. Pero como el Espíritu de Dios es el que me sostiene, lo que pasa es que está ahí bien acurrucado, esperando que alguien lo toque y lo active. Cuando llega ese mover y se activa, es cuando se desata la vida. Muy bien. Cuando una persona reconoce esto que voy a decir, empieza a darse cuenta si hay o no perversión. Y es bueno que lo analicemos. Leo para ustedes. La perversión espiritual es todo lo relacionado, como dice la palabra de Dios, a lo espiritual. 3 áreas de espíritu. Es el torcimiento o la desviación o la perversión de la espiritualidad santa de Dios en nosotros. Esa es la perversión espiritual. Mezclada con la perversión del espíritu humano o del espíritu de tinieblas o de ambos. Esa es la perversión espiritual. Así en resumen. De los 3 hay uno que es puro, que es santo, que es de Dios, que es este. Pero en tanto esta se mezcle con el espíritu humano o con el espíritu de tinieblas, hay perversión. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es que el espíritu que habita en nosotros sea el que nos sostiene y el que se mueve, el espíritu de Dios. Pero en tanto yo le doy rienda suelta a cualquiera de los otros 2, hay una perversión. Entonces ahora vamos a identificar cómo. Ve aquí. Dice, Dios prohíbe consultar o indagar todo lo que es oculto hacia el reino de las tinieblas. Vamos a hablar acá de esto. ¿Qué es la perversión espiritual? La palabra de Dios dice, búscame y me encontrarás. Toca y llama y se te atenderá, se te abrirá. El que escucha mi voz, a ese yo le hablo, porque el que me llama yo lo atiendo, dice. Entonces, pregunta, si él está diciendo esto y es el mismo Dios quien lo dice, hay citas de la palabra donde el que habla es el autor de un libro, ¿verdad? Pablo, Pedro, los apóstoles, los profetas o los patriarcas, ellos hablan de ellos. Pero en esto es Dios hablando y diciendo, búsquenme a mí y yo les responderé. Llamen y yo les atenderé. Porque él está diciendo, no tienen que ir donde el brujo para que le lea la mano y le diga qué va a pasar. Porque en tanto usted haga eso, está pervirtiendo lo espiritual. Es a mí que tiene que buscarme. La palabra de Dios dice que los reyes que el Señor ponía, no sé si usted ha leído en crónicas y en los anales de las crónicas de los reyes, cuando empiezas a leer de esto dice, y estaba tal rey, dice, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero estaban otros reyes, como por ejemplo el rey Josías, el rey David o el rey de acá, que decía, hizo lo bueno delante de los ojos del Señor y consultaba al Dios de los cielos. Pero cuando hablamos del mismo Salomón, siendo un hombre muy sabio, dice que el más sabio de todos, dice que este empezó a mezclarse con los dioses de sus esposas. Recuerden que para ese tiempo la poligamia era permitida. Entonces ahí, ¿qué pasa? Al tener tantas esposas, empieza a mezclarse con esta y esta y esta creencia, y ahora no le consulta al Dios que le dio la sabiduría más grande, sino que empieza a preguntarle por allá al Dios de los caldeos, al Dios de los hititas, de los amorreos, de los filisteos, de lo que usted quiera. Y empieza a contaminarse y a traer la perversión espiritual. El mismo David, que aunque tenía un corazón delante del Señor, ¿por qué siempre decimos esto? Es que es muy lindo decir que David tenía, porque David venía y se arrepentía. No es porque hacía la chanchada y simplemente decía, ay sí Señor, aquí estoy. No, es que se arrepentía genuinamente. Reconocía que se había equivocado. Pero él era sanguinario. Era un rey de guerra. Y el padre le dice, mira, yo te amo, David, y me gusta como eres, pero es que tus manos están manchadas de sangre. Dejó que el espíritu de hombre, él no contaminó su espíritu con brujería, pero sí lo contaminó con el espíritu del hombre. Guerra, violencia, se llenó de riquezas, fue perverso, deseó la mujer de aquel hombre y la tuvo. Pero el Señor le dice, mira,
aunque te amo y aunque eres el rey que yo pongo conforme a mi corazón, tú no me harás la casa, la hará tu hijo Salomón. Y vemos que el mismo Salomón, aunque le construye el templo al Señor, David empieza, pero Salomón es el que lo construye. Dice que aún después de esto, el mismo Salomón pervirtió su espiritualidad. Podríamos decir cientos de miles de ejemplos, pero la perversión espiritual tiene este siguiente fundamento también. El que ha recibido a Jesús en su corazón, se manifiesta en él la perversión espiritual con la siguiente actitud. Escuche esto. Significa que alguien que ha recibido a Cristo, o sea, que ya es un creyente y que es hijo de Dios, no por eso significa que sea exento de pervertirse. Eso es como que usted venga y vea a un alumno en el colegio que empezó muy bien el año. Enero entra a las clases, en febrero va muy bien, llega el primer trimestre, notas excelentes, pero en el segundo semestre ya empieza a ver usted como que, pero ¿qué es esto? De 100 me bajó 90, de 90 me bajó 80, tenía una conducta excelente y ahora está como en 70. Algo está pasando. El creyente es igual, el cristiano es igual, reconoce a Cristo, pero si no empieza a leer su palabra, si no empieza a afirmarse, si el Espíritu de Dios que está habitando en él no se activa, no se fortalece, no se llena de vida, empieza a pervertir su vida espiritual. Ya en vez de orar, de ayunar y de leer la palabra, pues entonces ahora en vez de orar se queja, en vez de buscar del Señor busca del consejo del hombre, en vez de leer su palabra se la pasa pegado al celular, al Netflix, a la pantalla, al Instagram. En vez de ir a orar al Padre, a hablar con Él, ya quiere que alguien le diga una fórmula, dime una receta para que llegue al cielo a la prosperidad. Y aún siendo un creyente, empieza a pervertir su vida espiritual. Recordemos que el hecho de que usted diga, todos los días me levanto a las 4 de la mañana a orar, no implica que usted tenga una gran relación con Dios. Usted puede estar en una gran rutina, solo por hacer eso. Porque si entonces un día me quedé dormido, siento que el Señor me va a castigar y hice muy mal. No, es que no se trata de esto. No se trata de decir todos los días voy a leer una hora de la palabra y entonces soy más santo que otros. No. Se trata de que lo que hacemos en el Espíritu de Dios, para Él y en Él, nos fortalezca y nos haga crecer. Si ya yo tengo una rutina de que los domingos no puedo faltar a la iglesia porque si falto Dios me castiga, yo no estoy yendo a la iglesia por convicción, estoy yendo a la iglesia por temor de que Dios me castigue. De que si yo un día me equivoco, entonces Dios me va a señalar con su dedo y me aplasta. Dios sabe que nos vamos a equivocar y aún así Él nos ama, solo quiere que nos arrepintamos delante de Él. Pero el que tiene una perversión espiritual en sí, piensa que entonces va a agradar a Dios como a los hombres y lo va a engañar y no puede. La rebelión, como decía ahora, es la perversión que abre todo este camino. ¿Por qué? Porque ser rebelde significa que aunque Dios diga, pregúntame a mí, háblame a mí, búscame a mí, llámame a mí, yo voy y digo, sí, pero también voy a preguntarle por si acaso a la bruja, le voy a preguntar al chamán, le voy a preguntar al adivino, le voy a preguntar a aquel que me lee el sueño. Ojo, hay una gran diferencia entre consultarle a cualquiera y consultarle a un profeta. Y tenemos que diferenciar lo profético de los profetas. Porque la palabra de Dios nos dice que en los tiempos del Nuevo de Crónicas de los reyes venían y había un profeta que era pervertido. Tenía perversión de todas las áreas. Perversión espiritual en primer lugar y religiosa porque había contaminado su llamado, pero seguía siendo un profeta. Como les explicaba de mi caso. Aunque yo era un brujo, dentro de mí estaba el profeta que Dios decía que yo era. El pastor que dice que yo soy, el apóstol que dice que seré, el maestro, el evangelista, porque los 5 ministerios están establecidos en nosotros, lo que necesitamos es activarlos. ¿Por qué? Porque Él nos llama. Pero ¿qué pasa? Cuando yo era brujo, no dejé de ser profeta, solo que no se había activado profeta mode on, estaba mode off, estaba en pausa. Pero ¿qué pasó en el momento en que el profeta que estaba en mí, que el Señor dijo que yo era desde antes de la fundación del mundo, se activó? Pues la parte del espíritu de hombre y del espíritu de tinieblas se tuvo que haber apagado. Eso es lo que debería de pasar para que no haya perversión. Pero vemos en la Biblia, hay uno de muchos profetas que pervirtieron sus caminos. Siendo profetas,
profetizaban palabras que no venían del Señor, y los reyes les pagaban para que profetizara. Entonces dice que en este tiempo, en esta batalla, van a donde un profeta que sirve al Señor y dice: profetiza. No, es que no, profetiza contra ellos. No, es que el Señor no me deja, te pagamos. Y ni aunque le pagaran. ¿Por qué? Porque él tenía su conducta espiritual intachable. En cambio la otra decía: sí, profetizo que vayan y les va a ir mal. Pero cuando yo me revelo y yo no consulto al Señor de primero, sino que voy y le creo al hombre, y le creo al que me lee las cartas, de bueno, sí, ya fui a la iglesia, pero como la palabra del pastor no me gustó, como la palabra del profeta no me agradó, entonces voy a buscar otro que me diga lo que yo quiero oír. Y ahí entonces donde el Señor dice: me aparto, porque tienes el libre albedrío. Solo que eso se llama rebelión, rebelarse. Salmo 15, 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría la obstinación. Porque cuando tú decides, desechaste la palabra de Dios, y Él también ha desechado de ti, para que no seas ya rey. Perdón, Salmo no, primera de Samuel 15, 23, disculpe. Samuel fue puesto por Dios como rey. Ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose. Pero él le creyó más al espíritu de las tinieblas y al espíritu de humano, de hombre, y se apartó. Y Dios le dice: por tanto tú lo hiciste porque quisiste. Y yo no tengo problema con eso, le dice el Señor, porque te dejo escoger. El problema es que ahora que has escogido, yo te destituyo. Y entonces, ¿qué pasa? Y aquí vamos terminando. Aunque el rey Saúl siguió siendo el rey por 20 años más, porque no dejó de ser rey, seguía siendo rey, ya no estaba Dios con él. En resumen, ¿cuál es el objetivo de las tinieblas cuando yo tengo perversión espiritual? Que Dios no esté conmigo. Porque el que tiene perversión espiritual, voy a usar esta palabra con mucho cuidado, tiene tal nivel de cinismo, es tan cara dura, no sé si aquí usan esta palabra, tiene tanta cáscara, ¿verdad? Es tan, no sé si es una palabra incorrecta en tu país, pero es tan conchudo, dicen en otros lugares, es tan cascarudo, es tan necio, está con una coraza tan dura que dice que está en el Señor, como lo decía Samuel. El profeta Samuel le dijo a Saúl: el Señor ya no está contigo, pero sigue siendo rey. Esta persona con esa cáscara, con esa coraza, seguía según él estando lleno del Señor. Y eso es lo que la perversión espiritual provoca. A mí no me hable porque yo tengo 15 años de estar en la iglesia, 15 años. A mí no me hable porque yo tengo 30 años de ministerio. ¿Qué me va a enseñar usted? Y el Señor dice: sí, pero es que en estos 30 años estuviste 5 conmigo y tienes 20 apartado de mí. Yo quiero, yo en lo personal, y es como un anhelo que quisiera para todos, pero es una libre voluntad, que el día que el Señor me llame, ya sea porque Él viene antes del tiempo y me llama en su trompeta y me voy, o me llama y muere mi cuerpo y soy llamado a su presencia, que cuando llegue adelante de Él diga: bienvenido, eso usted ha aceptado, y me ponen el sello. ¿Por qué? Porque no contaminé mi relación espiritual con el Señor. La relación que yo tenga entre mi carne, el espíritu de hombre, las tinieblas, la contaminación de mi alma y el espíritu, determina mi conexión con Dios. Mi relación con Dios no se mide por mi servicio en la iglesia. Mi relación con Dios, mi comunión con Dios no se mide por el puesto que yo tenga en la iglesia. Escúcheme bien esto con mucho respeto, amado hermano, si usted lo está viendo. Usted puede ser pastor si quiere, puede llamarse profeta si quiere, apóstol, maestro, evangelista, puede llamarse ujier, puede llamarse la señora o el señor que limpia los baños, el que recibe la bienvenida con un hola, que no indica el servicio que des o la relación que tengas con una iglesia, lo que sea tu relación con Dios.
Puede haber gente que nunca se sube a un púlpito y tiene una íntima relación con el Padre. Y puede haber personas, me libre Dios de ser una de esas, que pueden estar frente a un altar todas las semanas, predicando, enseñando, evangelizando, profetizando, y no tienen ya una relación con el Padre. Así le pasó a Saúl el rey. Estaba en el frente de los estrados, en frente de los escuadrones de Israel, en frente de una nación, porque era el rey, pero ya Dios no estaba con él. Y David, que delante de los ojos de muchos era un cualquiera, que era un simple campesino, un simple pastorcito de ovejas, tenía una íntima relación con el Padre. De esos que tenemos que cuidarnos, porque la perversión espiritual nos arrastra a que Dios se aparte de nosotros. Aunque nosotros creamos que estamos cerca de Él, ya Él no está. Cuando la perversión espiritual nos domina, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos dirige, Él nos instruye, Él nos guía, Él nos anima, Él nos exhorta, Él nos conforta, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amigo, Él es nuestro soporte, Él es nuestro sustento, Él es todo. Porque mi relación espiritual está firme y no está pervertida. Vamos a orar en esta mañana para pedirle perdón al Señor si nuestra relación de nuestra vida espiritual está distorsionada, está pervertida, está torcida. Amén. Diga conmigo, usted que está acá y los que están viendo este video: Padre, yo te quiero pedir perdón, Señor, porque si mi vida espiritual ha sido pervertida en cualquier momento y yo tal vez ni siquiera me había dado cuenta, tal vez ahora al ver esta enseñanza, al escuchar esta enseñanza, caigo en razón de que había áreas de mí que estaban en perversión espiritual. Yo quiero romper esa maldición, renunciar a esto y romper en mí la perversión espiritual. Yo no quiero ser, un cascarón seco que resuena por lo vacía que está, sino que estar llena y lleno del Espíritu de Dios. Que en mí, del Espíritu de hombre, del espíritu de tinieblas y el Espíritu de Dios, sea el Espíritu de Dios el que determina todo en mí. Que mi espiritualidad sea limpia, intachable y recta delante del Señor. En esta hora se quita de mí toda perversión espiritual, renuncio a ella, y las tinieblas no tienen más derecho por contra de mí a causa de esto, porque reconozco que en algún momento me equivoqué, pero hoy vuelvo a mis caminos. Y es así, es al Dios poderoso al que quiero preguntarle, es al Dios poderoso al que quiero hablarle, es al Dios poderoso al que quiero llamar, para que Él sea el que me escuche, para que Él sea el que me abra la puerta, para que Él sea el que me responda y para que Él sea el que me guíe, como dice su palabra. Yo lo creo y así es, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Recuerde